Santoral Católico. Santos del Día. Celebración 18 de agosto. Santa Elena, emperatriz. De las escasas noticias que tenemos de Santa Elena, sabemos que ya desde antes de su conversión, realizada en edad adulta, la riqueza de su alma caracterizó sus generosas acciones y su dedicación al prójimo. Muy relevantes testimonios de la vida cristiana de Elena, animados por la imitación de la humildad, la paciencia y la discreción de Cristo, han permanecido hasta el día de hoy. Los humildes orígenes, el matrimonio y el nacimiento de Constantino. De familia plebeya y pagana, nació a mediados del siglo III, probablemente en Drepamín, en Bitinia, en el Golfo de Nicomedia, la actual Turquía, ciudad a la que su futuro hijo, el emperador Constantino, daría más tarde el nombre de Helenópolis. Allí, según San Ambrosio, Helena ejercía el oficio de estabularia, es decir, posadera a cargo de los establos. De la modestia y delicadeza de Helena se enamoró el joven oficial Constacio, quien, a pesar de ser de un rango social más alto, quiso casarse con ella, llevándola con él a Dardania, en los Balcanes. La joven, que no tenía derecho a los títulos honoríficos de su marido, fue su fiel esposa, y en el 280, en Naiso, en Serbia, dio a luz a su hijo Constantino. El repudio y el ocultamiento. Las cualidades militares y políticas permitieron a Constancio obtener junto con Galerio el título de César, pero era necesario confirmar esta promoción dentro del nuevo sistema político de tetrarquía, por lo que los emperadores Diocleciano y Maximiano en el año 293 lo obligaron a repudiar a Helena y a unirse en matrimonio con la hijastra de Maximiano, Teodora. Por este motivo Helena fue forzada a alejarse de su familia y de su hijo, que hasta entonces había educado con mucho esmero y amor. Pero nunca se desanimó, y paciente y humildemente permaneció en las sombras, mientras Constantino se educaba en la corte de Diocleciano. Augusta, la madre del emperador, solicita y atenta a los más abandonados. Cuando en el año 305 Constancio Cloro se convirtió en el jefe del imperio, y su joven hijo Constantino lo siguió en Britania, donde tomó parte en la campaña de guerra contra los pictos, y a la muerte del padre lo sucedió por aclamación del ejército. Entre sus primeras medidas, el nuevo emperador rehabilitó inmediatamente a su madre Helena Flavia Glulia y le dio el honroso título de Augusta. Esta mujer, cuya efigie fue grabada en monedas, tuvo desde entonces libre acceso al tesoro imperial, y no obstante el encumbramiento de los honores y del poder imperial, su corazón no se enorgulleció. Su corazón no se enorgulleció, ni buscó venganza. Al contrario, su poder imperial lo utilizó para hacer el bien, incrementando su atención innata al prójimo, prodigándose en limosnas y en diversas formas de ayuda para resolver las necesidades materiales de los pobres, como la liberación de los presos, de las minas y del exilio de muchas personas. Se dice que participaba en las celebraciones religiosas, vistiéndose modestamente y mezclándose con la multitud, para invitar a los hambrientos a almorzar, sirviéndoles ella misma en persona. Las obras de misericordia reflejaban la fe luminosa y contagiosa de Helena, hasta el punto de que muchos se han preguntado si a cuánto Helena pudo haber influido en la conversión de su hijo y en la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, que daba libertad de culto a los cristianos después de 3 siglos de persecución. El descubrimiento de la verdadera cruz en Tierra Santa. Una serie de eventos terribles sacudió la vida de la familia cuando en el año 310
Fausta, hija de Maximiano y segunda esposa de Constantino, le advirtió que Maximiano tramaba un complot. Constantino lo hará morir. Más tarde, en 326, Constantino también hará morir a Crispo, hijo de su primera esposa, Minervina, pues Fausta lo habría acusado falsamente de haberla querido seducir. Finalmente, cuando Constantino se dio cuenta demasiado tarde de la inocencia de su hijo, también hizo morir a Fausta. En medio de tal cadena de odio, traiciones y crímenes, Helena, a la edad de 78 años, supo mantener su fe con firmeza y decidió emprender una peregrinación penitencial a Tierra Santa. Allí, con gran espíritu de expiación, hizo edificar las basílicas de la Natividad en Belén, de la Ascensión en el Monte de los Olivos, y convenció a Constantino que construyera la Basílica de la Resurrección. En el Gólgota, donde hizo derribar los edificios paganos construidos por los romanos, tuvo lugar el prodigioso descubrimiento de la verdadera cruz. Se dice que el cadáver de un hombre depositado sobre la madera de la cruz volvió a recuperar milagrosamente la vida. Los 3 clavos que atravesaron el cuerpo de Cristo fueron donados por Helena a Constantino. Uno se colocó en la corona de hierro conservada en la Catedral de Monza, como para recordarnos que no hay soberano tan poderoso que no tenga que obedecer la sabia voluntad divina. Las preciosas reliquias se conservan hoy día en la Basílica Romana de Santa Cruz en Jerusalén. Helena murió en el año 329 a la edad de 80 años, en un lugar no identificado. Fue asistida por su hijo, que hizo transportar el cuerpo a Roma en la Vía Lavicana, donde fue sepultado en un imponente mausoleo que lleva su nombre. El sarcófago, el sarcófago de Porfido, transportado en el siglo XI a Letrán, se conservan ahora en los museos vaticanos. Su culto se extendió tanto en Oriente como en Occidente, donde se conmemora respectivamente el 21 de mayo y el 18 de agosto, y se asocia iconográficamente con el símbolo de la cruz. La estatura espiritual de Helena mereció que fuera representada en una de las 4 estatuas monumentales que se hallan al pie de los pilares de la cúpula de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro en Vaticano, junto a San Andrés, Verónica y Longino. Gracias.